Diseminados por los páramos de Montana se encuentran fragmentos de una historia extraordinaria. Enroscado dentro de este huevo encontramos un monstruo prehistórico. Descifrar sus secretos ha permitido abrir una ventana al sorprendente mundo de los bebés dinosaurios. En la guardería de dinosaurios, los primeros momentos de vida constituían una lucha sangrienta contra la muerte. Mundo paleolítico. Pequeños monstruos. A la sombra de las montañas rocosas al oeste de Montana, el ambiente es difícil. Asolada por la última edad de hielo, la tierra ha sido descubierta hasta el lecho rocoso. Pero aquí, en esta tierra desolada, a menos de 160 kilómetros de donde nació, Jack Horner hizo uno de los descubrimientos sobre dinosaurios más sorprendente de todos los tiempos. Jack descubrió su primer fósil cuando tenía 8 años. Pero su vida cambió dramáticamente en 1978 después de una visita rutinaria a un almacén de piedras en el pequeño pueblo de Bynum. Había venido para identificar unos huesos que Marion Brambold, dueño del almacén, tenía para la venta. Jack se dio cuenta inmediatamente de que pertenecían a un anatosaurio adulto, un dócil herbívoro de 6 metros de largo, muy común a lo largo de Montana. Los fósiles no eran nada especial, pero había unos fragmentos pequeños escondidos en una esquina que sí lo eran. Estos también pertenecían a un anatosaurio, pero este era un bebé. Marion lo llevó hasta la hacienda a 24 kilómetros al oeste de Chotó, pueblo donde encontró los huesos. Aquí la erosión ha dejado al descubierto un desierto rocoso que data de aproximadamente 75 millones de años, lo que nos lleva hasta el período Cretácico, cuando Montana era muy diferente. A 320 kilómetros al este de las montañas rocosas, un vasto mar interior bordeaba una planicie árida entrecruzada por riachuelos. Crecían allí cerezos silvestres y helechos. Esta era la tierra de dinosaurios. Aquí, en esta árida ladera, Jack Horner dio en el blanco. Encontró en la superficie miles de huesos pequeños, todos de bebés dinosaurio. Marion había descubierto los huesos en un pequeño pedazo de esquisto de barro verde cubierto de guijarros. Trabajando con ahínco, Horner cavó directamente hacia abajo. Al cabo de pocas horas descubrió algo increíble, un nido de dinosaurios. Esto que vemos aquí es lo que conocemos como el nido 1978. Fue el primer nido encontrado y reconocido como tal. Es una depresión cóncava donde encontramos los restos de 15 bebés de 90 centímetros de largo. El descubrimiento revolucionó el mundo de los dinosaurios. Antes del descubrimiento de Jack, lo único que sabían los científicos sobre los dinosaurios era que estos eran reptiles y que, como los cocodrilos y las tortugas de hoy en día, debían poner huevos. Durante los 5 veranos siguientes continuó regresando al lugar en busca de nuevos fósiles. Pero el trabajo era tedioso y el esfuerzo intenso. Siguiendo la huella de las cáscaras de unos huevos rotos, él y su equipo, a gatas, examinaron el terreno en busca de fragmentos casi irreconocibles. Luego de estudiar miles de pedazos, pudieron determinar que los huevos eran ovalados y tenían 20 centímetros de largo. Eventualmente, Jack pudo recuperar 14 nidos y 31 pequeños bebés anatosaurios. Aquello fue suficiente para provocar una pregunta interesante. ¿Cuidaban los dinosaurios a sus pequeños? Las mamás anatosaurios ponían hasta 20 huevos en un nido de aproximadamente 1,80 m de diámetro.
estaban organizados en un círculo, separados por pocos centímetros. Enroscado dentro de cada huevo, un embrión se desarrollaba. Como este embrión de ave, los bebés dinosaurio absorbían el calcio del cascarón para poder formar sus pequeños huesos, mientras que la yema proveía los nutrientes necesarios. Pero para que los pequeños pudieran sobrevivir tenían que mantenerse calientes. Las aves incubaban a sus huevos sentándose sobre ellos, usando su calor corporal para mantener la temperatura necesaria. Pero un mayasaurio de 4 toneladas podría convertir su nidada en huevos revueltos. Para solucionar este problema, Jack cree que adoptaron las mismas técnicas que sus parientes de hoy en día. Como hemos encontrado pedazos y fragmentos de material vegetal y como los cocodrilos usan ese tipo de materiales, creemos que ellos también usaron material vegetal para la incubación. Enterrados bajo una cálida capa de vegetación, los bebés crecían sin problema hasta que llegaba la hora de romper el cascarón. El tiempo de la incubación es un misterio, pero usando un computador, Horner ha podido determinar cuán grande era un bebé anatosaurio al momento de nacer. Tomamos el diámetro máximo de los huevos que encontramos. Luego reconstruimos el esqueleto del bebé. Lo colocamos enroscado dentro de una bola y lo introdujimos dentro del huevo. Creo que logramos determinar con mucha exactitud cuán grande era al romper el cascarón. El resultado era un mini monstruo de 45 centímetros de largo, del tamaño de un gato doméstico. Pocas horas antes de que los huevos estuvieran listos para romperse, aparecían los primeros signos de vida. Tal vez el suave chillido de un infante luchando por nacer. Conclusión de Horner al observar un reptil actual. Una madre caimán gira literalmente su cabeza a un lado y pone su oído justo encima del nido para poder escuchar. Y cuando escucha el chillido de los bebés en sus huevos, retira la vegetación que los cubre. Es concebible pensar, por lo tanto, que los mayasaurios hicieran lo mismo. Quizás los reptiles modernos ayuden a sus pequeños rompiendo suavemente los huevos con sus hocicos. Es posible que los mayasaurios hicieran exactamente lo mismo con sus crías cuando éstas estuvieran listas para salir. Y cuando las crías lograban salir del huevo, su primera visión era la de un mundo vivo, atestado, ruidoso y violento, en donde se escuchaban los chillidos de los recién nacidos y de los padres, además de los rugidos de los depredadores ávidos de criaturas indefensas. Diseminados por el lugar se encuentran 14 nidos separados 6 metros uno de otro, o sea, el tamaño de un mayasaurio adulto. Muchos otros se han desintegrado. Imagínense un área del tamaño de varios campos de fútbol atestada de dinosaurios. Era la primera colonia de nidos descubierta. Posiblemente había cientos de nidos separados por 7 o 9 metros, nidos enormes, cada uno de 1,80 m de diámetro. Debía ser sin duda una visión absolutamente impresionante. Anidar en colonias es muy común entre las aves. Mientras las madres cazan para conseguir alimentos, otros padres vigilan a los infantes que han sido dejados solos en casa. ¿Recibían protección los dinosaurios pequeños? Fuera del nido, los bebés mayasaurios habrían sido presa fácil para un carnívoro, o podrían haber sido aplastados muy fácilmente por las 4 toneladas de peso de sus padres. Luego de romper el cascarón, los bebés permanecían en el nido hasta alcanzar por lo menos los 90 centímetros de largo, pues al momento de nacer ellos no superaban los 45 centímetros. Granos microscópicos de polen encontrados en las rocas junto a los nidos indican que las madres utilizaban las hojas tiernas de los arbustos para alimentar a sus hijuelos. Hemos encontrado polen y pedazos de ramas, lo que nos hace pensar que eran alimentados con cierta clase de plantas frutales.
Jack Horner ha logrado recrear el ambiente con ruido y todo de lo que podría haber sido una guardería de dinosaurios. Pero antes de que cayera el polvo, un nuevo y aún más siniestro sonido retumbaría en la colonia. Para 1980, esta ladera de Montana ya era parte de la historia. Las sorpresas, sin embargo, no acabaron allí. Dave Boricchio, uno de los primeros miembros del equipo de Horner, no olvidará nunca el día que encontraron un nido con huevos muy diferentes, los que se encontraban casi completos. Estos no eran huevos de mayasaurio, eran más largos y más delgados, y habían sido ubicados por pares. ¿A quiénes pertenecían? Afortunadamente, Boricchio encontró también unos huesos pertenecientes a un asesino llamado Trodonte, lo que quiere decir diente hiriente. Depredador del tamaño del hombre, el Trodonte fue uno de los dinosaurios vivientes más sofisticados. Era un cazador ágil y veloz, con un cerebro relativamente grande, astuto para cazar en el bosque primitivo. ¿Dónde anidar mejor que cerca a la fuente de alimento? A medida que el trabajo progresaba, Dave encontró otros nidos. Al igual que los herbívoros, los carnívoros también se agrupaban en colonias para anidar. El sitio fue bautizado Egg Mountain. Aquí en este sitio encontramos el nido de Trodonte, y aquí en esta área hemos encontrado durante los últimos 10 o 15 años 10 nidos diferentes. Lo que más impresionó a Boricchio fue la colocación de los huevos, pues estos se encontraban ubicados apretadamente uno al lado del otro, lo que sugiere que las madres Trodonte empleaban una técnica diferente cuando armaban el nido. Por la organización tan apretada de los huevos, creemos que el Trodonte adulto incubaba activamente a su nidada sentándose encima de los huevos. Mientras que los mayasaurios cubrían sus nidos como los cocodrilos, los Trodontes se comportaban como las aves. El descubrimiento dio un nuevo giro a la vieja historia. En este nido yacen los huesos de otro oviraptor. Estos fueron encontrados en 1993 por Mark Norrell, cerca al sitio en Mongolia, en donde su predecesor fue encontrado por primera vez 70 años atrás. Pero esta vez los huevos presentaban pequeños huesos. Los análisis realizados demuestran que el oviraptor o ladrón de huevos no estaba hurtando un nido, sino armando el suyo. Esta visión corresponde a la descripción de algo que sucedió 80 millones de años atrás. Es un animal cuidando su nido, del mismo modo que lo haría un ave de hoy día. Este extraordinario fósil capta el patetismo de una madre defendiendo su nido. Sus brazos envuelven a la nidada, protegiéndola de un desastre desconocido a punto de suceder. Los dinosaurios como los oviraptor, ladrones de huevos, y los trodontes eran lo suficientemente pequeños como para incubar sus huevos. Pero, ¿eran ellos padres cuidadosos como los mayasaurios? En su laboratorio, Dave Boricchio examina el interior de un huevo de trodonte para averiguar la respuesta. Algunos contienen restos visibles de sus pequeños ocupantes. Los embriones estaban ya preparándose para la vida en el exterior. En este huevo hemos encontrado básicamente un embrión articulado de un pequeñísimo trodonte que muestra huesos bastante desarrollados. Aquí tenemos un fémur de él. Al igual que los cocodrilos, los pavipollos o los avestruces, este tipo de animales están listos para abandonar el nido al momento de salir del cascarón. El trodonte no solo estaba listo para partir, sino también para matar. Un descubrimiento sensacional en la cáscara protectora nos indicó aquel hecho. Este descubrimiento fue hecho en un pequeño laboratorio en Inglaterra, lejos de Egg Mountain, usando fósiles provenientes del desierto de Gobi, en Mongolia. Desprender un embrión es una tarea complicada y riesgosa. Los huevos son duros y los huesos muy frágiles. Pero Terry Manning encontró el modo de romper los huevos sin dañar su contenido. Dentro de estos recipientes se encuentra su receta secreta: ácido acético. El ácido es preparado de modo que solo disuelve la roca alrededor de los huesos, sin dañar estos últimos. La cantidad de ácido que debe utilizarse es muy importante. Si usamos más de lo debido, podemos disolver demasiado. Hay que utilizar la menor cantidad posible.
Se avanza solo unas milésimas de pulgada al día. Es un trabajo demorado, pero el esfuerzo vale la pena. Permite preservar los pequeñísimos huesos mezclados que fácilmente podrían destruirse. Cuando el embrión estaba vivo, estos permanecían unidos por medio de la piel. Cuando murió y su cuerpo se desintegró, los huesos se desprendieron mezclándose. Pero incluso mediante un montón de huesos es posible identificar a un monstruo. Esta pequeña garra es un elemento determinante. Proviene de un raptor llamado Tericinosaurio que asolaba el desierto de Gobi al mismo tiempo que su primo, el Trodonte, aterrorizaba Egg Mountain. Podemos observar una garra maravillosa, la característica garra de Oz, ya que esta clase de criaturas tenían garras enormes. Mientras los bebés Trodonte afilaban sus garras, rechinaban también sus dientes. Estos desarrollaban en total 3 juegos de dientes que iban desde los inofensivos dientes de leche a las letales armas de los comedores de carne. Primero aparecían los dientes de leche que producían una cavidad en la mandíbula. Estos eran reemplazados por un segundo juego, que al caer permitía la salida de un tercer juego perfectamente formado, muy distinto de los primeros y de los segundos, y con los cuales podía alimentarse sin problemas desde el mismo momento en que rompían el cascarón. Con los dientes afilados, los huesos íntegramente formados y sus garras listas, los Trodontes se encontraban listos para romper el cascarón. De regreso a Egg Mountain, una dura batalla por la supervivencia está por comenzar. A los pocos minutos de haber nacido, un cocodrilo ya anda solo. Los padres demuestran poco interés por ellos. Los pequeños, por lo tanto, abandonan el nido en busca de su primer alimento. Los Trodontes no se comportaban mejor. Los detalles son revelados en sus nidos. A diferencia de los cascarones de los anatosaurios, los de los Trodontes se encontraban casi intactos. Creemos que los animales salían del cascarón por la parte superior, la que no estaba enterrada. Como la parte del fondo permanecía bien preservada, creemos que los animales abandonaban el nido, no bien rompían el cascarón. Con hordas de Trodontes en busca de comida, Egg Mountain no era un lugar muy seguro, especialmente para un bebé mayasaurio rompiendo el cascarón a menos de 1.600 metros de distancia. Incluso dentro del nido eran mucho más vulnerables que sus vecinos carnívoros. A diferencia de los Trodontes, los anatosaurios eran prácticamente indefensos. En un mundo de gigantes, los bebés dinosaurio corrían un sinnúmero de peligros. Incluso antes de que los anatosaurios nacieran, lagartijas escurridizas podían robarse los huevos descuidados. Predadores como los Trodontes, escondidos entre los arbustos, estaban a la espera de alguna víctima desprevenida. En el hacinamiento de la superpoblada colonia, algunos bebés eran accidentalmente aplastados. Pero si la muerte por hacinamiento acababa con ellos, la madre naturaleza siempre estaba presente. 75 millones de años atrás, Montana era un lugar violento. Algunos bebés eran arrollados por inundaciones y corrientes del mar interior. Otros morían ahogados por cenizas arrojadas por los volcanes en erupción, o simplemente morían de inanición, como sospecha Ken Carpenter del Museo de Denver. Se produjo una sequía y no había comida para tantos bebés. Ellos permanecían en sus nidos esperando que su madre les trajera algo de comer. Ella nunca aparecía, así que debilitados morían en el mismo nido. Pero los mayasaurios encontraron un modo muy inteligente de superar los inconvenientes. En el mundo real, un elefante podría llegar a procrear unas 12 veces en un lapso de 40 años. En ese mismo periodo, un anatosaurio podría llegar a poner entre 500 y 4.000 huevos. Si una nidada se perdía, él perfectamente podía tener al año siguiente otra. Aquellos que lograban romper el cascarón dependían totalmente de su madre. Para evocar su interés en la crianza, Jack Horner tiene una interesante teoría. Los bebés dinosaurio tenían las mismas características que podemos ver en aves y en mamíferos. Tenían grandes ojos, un hocico reducido y una cabeza redonda, lo que nos hace pensar que eran encantadores. Para un bebé dinosaurio, el objetivo primordial en el primero o segundo mes de vida era crecer. Crecer rápido era su mejor defensa contra las crueldades del mundo prehistórico.
Antes de abandonar el nido, los mayasaurios rápidamente habían ya doblado su tamaño. Este es el hueso de un bebé recién nacido. Este es el mismo hueso 5 años después. Lo que tengo aquí es el esqueleto de un anatosaurio al momento de nacer. Detrás de mí está el de un adulto. Como verán, la diferencia entre un recién nacido y un adulto es notable. Y si comparamos, por ejemplo, los cráneos, veremos que el cráneo del bebé es pequeñísimo comparado con el del adulto. Los anatosaurios crecieron más rápidamente que cualquier otro animal conocido hasta hoy. Tenía que ser así, porque al finalizar la temporada de crianza, su madre abandonaba el nido para unirse a una manada que comenzaba una larga migración. Los anatosaurios son los dinosaurios más comunes de Montana. Eran abundantes también en los estados aledaños y en tierras del Canadá. Sus huesos también han sido encontrados en la árida tundra del Ártico. En manadas de hasta 10.000 individuos migraban hacia arriba y abajo de las llanuras costeras, forrajeando. Para los más pequeños, crecer rápidamente era la única esperanza de sobrevivir. Sabemos que los anatosaurios viajaban en manadas muy grandes y que probablemente migraron hacia las costas del mar interno y desde ellas durante todo el período Cretácico. Si de pequeños hubieran crecido a la misma velocidad de un caimán o de un cocodrilo, los más chicos nunca hubieran podido mantener la marcha durante la migración. Gracias tal vez a su superioridad numérica, los anatosaurios pudieron superar las adversidades. El número de huevos puestos y la protección de las crías permitieron que alcanzaran el éxito. Aunque la guardería de dinosaurios era un campo de batalla y las muertes fueran numerosas, las madres dinosaurio eran lo suficientemente dedicadas como para garantizar su supervivencia.